Bienvenidos a esta entrevista con Regina Leal, la gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Les damos la bienvenida a todos nuestros lectores de Sanitaria 2000, de Redacción Médica. Comenzamos con la entrevista y la primera pregunta que nos dejaba un lector era si piensa el SESCAM establecer un sistema de selección de medicamentos parecido a las subastas andaluzas. Bueno, en principio estamos en estudio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En principio estamos en estudio de cuál es la política de compra de fármacos que vamos a seguir en Castilla-La Mancha, con la premisa de intentar estabilizar el presupuesto, o bien el presupuesto en gasto farmacéutico, conocer a futuro lo que podemos gastar. Es uno de los factores que más impacto tiene en la variabilidad del presupuesto del sistema sanitario y, por lo tanto, conocer a futuro cuál va a ser nuestro gasto e intentar estabilizarlo es un objetivo primordial para todos los sistemas de salud. En cuanto a subastas de fármacos, es verdad que Andalucía ha abierto una puerta muy importante que ha hecho que todos nos interesemos, todos los sistemas de salud nos interesemos en su política de compra de fármacos y en la subasta. Ha generado mucho disconfort entre profesionales, entre pacientes, que quizás también haya sido más que debido a la propia subasta, debido a los problemas de desabastecimiento y a las empresas que han optado a la licitación y a la subasta. Y por tanto, aun siendo una experiencia muy interesante, hace que ese disconfort que ha generado a los demás lo veamos un poco de lejos como observadores. Creemos que es una buena opción, pero que hay que pulir muchos aspectos, por ejemplo el de los desabastecimientos, por ejemplo el de la participación de profesionales en la toma de decisiones sobre cuáles y qué fármacos y cómo hay que subastarlos, y también tendremos que hablar con farmaindustria y tendremos que hablar con las empresas, porque si ellos no se implican en el tema de las subastas estarán abocados al fracaso. Luego exige un diálogo de consenso entre muchos actores que yo creo que puede lograrse. Es un principio lo que la Andalucía nos ha dado, es un logro, y puliéndolo creo que podremos llegar alguna vez a tener un modelo de subasta que nos satisfaga a todos los intervinientes. Otro de nuestros lectores nos deja una pregunta, dice literalmente: ¿es usted consciente de que hay trabajadores del SESCAM que fichan y luego no entran a trabajar, y así a diario? Me ha llamado la atención esa pregunta cuando me la ha comentado ahí fuera. Realmente en el SESCAM no fichamos, el sistema hablo de toda la organización, lo que se habla asistencia sanitaria, no fichamos, y solamente en servicios centrales, que es más funcionarial, es un tema más de administración central, sí que hay un sistema de fichaje. Yo no sé si algún profesional, yo evidentemente a esta pregunta tengo que decir que no soy consciente, porque si lo fuera algo tendría que haber hecho. Pero sí que le pido a la persona que nos ha dicho, que nos ha comunicado esto, que por favor, por orgullo profesional, por defender nuestra imagen, si él es consciente y ve que alguno de los profesionales o de los compañeros de servicios centrales tiene este tipo de actitud, que nos lo comunique, que tampoco somos una administración sancionadora, pero sí que hay conductas que tenemos que evitar, y entonces si nos lo comunican, evidentemente le pondremos solución al minuto siguiente. Bueno, pues ahí queda esa invitación a dar pruebas. Soy un paciente de Toledo, comenta. ¿Lo de la saturación de las urgencias es irremediable en la pública? ¿No lo arreglaría un copago disuasorio? Bueno, pues yo, no sé si lo saben, yo provengo del mundo de la urgencia. Mi origen y mi plaza dentro del sistema está precisamente en la urgencia hospitalaria. Luego conozco la urgencia no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también muy directamente desde el punto de vista asistencial. Como organización y como ideología y como objetivo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad y en nuestro propio ADN llevamos la igualdad y la equidad en el acceso al sistema. Por lo tanto, somos profundos detractores del copago a todos los niveles. Ojalá y algún día pudiéramos tener un sistema como el alemán para el copago de fármacos, donde hay precios topes dependiendo de qué tipos de fármacos sean, e incluso gratuidad universal para muchos de ellos, porque se consideran básicos. Por lo tanto, somos profundamente detractores del copago, pero es que además, ideológicamente, porque nos lo creemos, que el sistema sanitario tiene que ser igual para todos los ciudadanos.
Pero además, desde el punto de vista de la eficiencia, todavía los copagos no nos han demostrado ser más eficaces que los no copagos. El gasto farmacéutico en España, que disminuyó en estos últimos años en base a determinados recortes que se produjeron sobre todo en el acceso a algunos fármacos, que salieron del sistema de prescripción, etcétera, no ha demostrado ser un limitante para que nuestro gasto farmacéutico siga creciendo, por ponerle un ejemplo. Y ya en Alemania, saben que recientemente, en el 2013, incluso quitaron los copagos para el acceso a las consultas, porque también vieron que la propia gestión del copago, si ponemos una tasa que garantice que todo el mundo pueda acceder al sistema, porque el precio no puede ser muy elevado para que todo el mundo pueda acceder, que eso hay que garantizarlo, esa tasa no llega a cubrir ni siquiera los gastos de gestión de la propia imposición de la tasa, con lo cual no es eficiente y al final no genera menos demanda, como hemos visto con la atención farmacéutica, y no todos, yo creo que ya casi ninguno de los gestores creemos que el copago sea un factor limitante al acceso. Entonces le añado y cojo el guante a la primera pregunta que se preguntaba este lector. ¿La saturación de urgencias es irremediable en la pública? Es irremediable, no. Si olvidamos el copago como solución. No es irremediable. Yo creo que la saturación de urgencias es el producto de una oferta no adecuada a la demanda. Es verdad que en la urgencia la demanda es muy difícil de estimar o es difícil de evaluar, puesto que depende de variaciones estacionales, de picos de algunas enfermedades e incluso de factores subjetivos, de alarmas sociales en un momento dado, de factores externos como puedan ser climáticos o accidentes de autobuses. Por lo tanto, adecuar los recursos a esa demanda en momentos puntuales puede ser complicado. Puede ser complicado y en algunos casos imposible, en el caso de un accidente, por ejemplo. Pero sí que es verdad que tenemos que tener un sistema que sea lo suficientemente flexible en la asignación de recursos y lo suficientemente elástico como para que la respuesta frente a un aumento de demanda puntual sea rápida. Y ese es el plan que hemos elaborado en Castilla-La Mancha. Nació en agosto de 2015 y nació con el nombre genérico de Plan Dignifica para precisamente dignificar la atención que proporcionamos a los pacientes en los servicios de urgencia hospitalarios y se basó en una flexibilidad en la apertura de camas y en la dotación de recursos de personal en los servicios de urgencias para amoldarlos a esa demanda. Creemos que nos ha dado resultado, lo hemos hecho en colaboración con la red de expertos y profesionales de urgencias de Castilla-La Mancha y creemos que está dando unos resultados muy buenos. De hecho, hemos disminuido los tiempos de atención más de un 40%, en los tiempos de atención a los pacientes de los servicios de urgencias de nuestros hospitales. Por lo tanto, tiene solución y la solución se basa en ser más flexibles. Perfecto. Otra pregunta, yo creo que también uno de los grandes temas, nos dejaba un lector. ¿Cuándo se van a contratar a todos los profesionales necesarios para disminuir las listas de espera, de modo que se cumpla la ley de garantías, que es una promesa que a juicio del lector es todavía no cumplida? Vamos a ver, la ley de garantías se derogó en el año 2013, o sea, ya en la etapa anterior se anuló la ley de garantías y Castilla-La Mancha no tiene ninguna ley de garantías. Nos tenemos que ir a la legislación nacional para encontrar una ley de plazos que afecta a 4 o 5 procesos nada más, como la cirugía cardíaca. Por lo tanto, en Castilla-La Mancha no hay una ley de garantías. Sí hay un objetivo. La tramitaremos, antes de que acabe la legislatura tenemos previsto elaborar una nueva ley de plazos que garantice la asistencia en unos tiempos mínimos para prácticamente todos los procesos que atendemos en nuestra cartera de servicios. Pero sí que tenemos y marcamos como objetivo, y en los contratos de gestión que se realizan con los hospitales y con atención primaria y con los profesionales de la organización, tenemos previsto que no se superen determinados plazos, que son los 180 días, los 90 días y los 30 días para pruebas diagnósticas. Esos plazos, que a día de hoy todavía no se están cumpliendo por muchos motivos,
no me voy a centrar en lo pasado, pero sí que es verdad que la disminución del número de profesionales en el SESCAM ha sido muy drástica durante estos 4 años, 3.000 profesionales menos en 2015 con respecto al año 2014, con una previsión a futuro de tener 7.000 profesionales menos. Nosotros ya en un año y medio tenemos 1.000 profesionales más. Es verdad que la pérdida de capital humano en algunas especialidades es muy difícil de restituir en un momento dado. Quizá una de las principales pérdidas que hemos tenido es la pérdida de plazas de formación. Más de un 60% se disminuyeron las plazas de formación MIR en Castilla-La Mancha. Eso hace que a los 4 años de esta drástica disminución en nuestra organización estemos formando un 60% menos de profesionales especialistas que tanta falta nos hacen. Hemos acometido también un incremento que ya supera el 20% del número de plazas de MIR en Castilla-La Mancha y esperamos recoger esos frutos, pero no se producirá esto hasta dentro de 3 o 4 años. Por lo tanto, cuando lo preveemos, esperemos que cuanto antes mejor. Nosotros seguimos trabajando para eso, para la captación y la contratación de profesionales. Cambiando de tema, planteaban también la pregunta sobre el transporte sanitario por carretera. Dice que se está produciendo esta semana la adjudicación de esta licitación, este concurso. Dicen con unos precios muy a la baja e incluso temerarios, los define el lector. La pregunta es, si es así, ¿el SESCAM va a permitir el despido de trabajadores para ahorrarse, dice literalmente, unos eurillos? ¿Y puede seguir garantizando, como ha dicho en varias ocasiones, que no sea así, que estos precios no significan despidos en la plantilla? Bueno, mire, esto es un miedo que se lleva produciendo una de las consecuencias que estamos pagando de la crisis, los que hemos asumido la competencia de gestionar estas organizaciones, es la incredulidad, ¿no?, y la desconfianza de los trabajadores con respecto a lo que hacemos, lo que decimos, etc. Pero esto lo hemos repetido ya en múltiples ocasiones. El concurso de transporte sanitario, que nos estaba costando hace 2 meses 61 millones de euros anuales, lo hemos licitado por 3 millones de euros más. Eso ya garantiza que ninguno de los profesionales que están trabajando en la actualidad pueda ser despedido. No necesariamente tiene que ser despedido, puesto que el presupuesto cubre de sobra los sueldos de los profesionales que tenemos hoy en día contratados. Pero además de eso, vamos a incrementar el número de profesionales, porque existían dispositivos de localización que nosotros por concurso hemos limitado y por lo tanto en los soportes vitales básicos no dejamos que haya ningún dispositivo de localización. Eso incrementará las plazas. ¿Qué ha pasado? Pues que las ofertas de las empresas han rebajado el precio de licitación, es verdad, en una cuantía importante, pero también nosotros nos comprometimos previamente con los sindicatos a reequilibrar los gastos de manera que ningún profesional fuera despedido del servicio de salud. Por lo tanto, las empresas que han licitado tienen que cumplir con el número de profesionales que tienen y en nuestro presupuesto y en nuestra reserva de crédito está el dinero suficiente como para garantizar que esto no ocurra. Que no se preocupen. Se lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, en este tema que es importante para los profesionales del transporte, queremos seguir tranquilizándolos, no van a ser despedidos. Pues así ha quedado constancia. Seguimos la entrevista para Redacción Médica con la gerente de SESCAM, con Regina Leal, con otra pregunta. Es que la gente tiene ganas de examinarse, parece. Pregunta un lector, ¿cuándo se va a realizar los exámenes derivados de la oferta de empleo público del año 2016? Pues mire, le cuento, nosotros aprobamos la oferta de empleo público ya en el primer semestre del año pasado, pero desde el propio Ministerio nos amenazaron, digo entre comillas, porque las amenazas no son, pero sí que hicieron declaraciones públicas diciendo que la OPE de Castilla-La Mancha de sanitarios se iba a recurrir porque no estaban de acuerdo en la tasa de reposición que nosotros habíamos aplicado. Durante 6 meses, que era el plazo de recurso que tenían, que al final no han puesto, hemos estado esperando, porque no podíamos iniciar un procedimiento sabiendo que iba a ser paralizado en tan poquito espacio de tiempo, hemos estado esperando, pero no esperando pasivos, sino esperando y demostrando, a base de informes al Ministerio, que la tasa de reposición que nosotros aplicábamos era la correcta, y de hecho yo creo que al final hemos conseguido convencer al Ministerio de que así era, y por lo tanto en diciembre se liberó ese yugo de nuestras cabezas y ya aprobamos los temarios y estamos en negociación con los sindicatos para acordar otra serie de ítems como baremos, plazos, tribunales, etcétera, y como mucho para el primer semestre estará convocada y queremos comenzar con los exámenes
para el último trimestre de este año. Pueden estar tranquilos que la convocatoria ya no va a tener más incidencias. Perfecto. Respecto a futuro, por cierto, hablando de ofertas de empleo público, preguntan, ¿se espera convocar una OPE en 2017 tan numerosa como fuera de 2016? Volvemos a hablar, como le decía antes, de las tasas de reposición, ¿no? Nosotros dependemos de la tasa de reposición que el Ministerio nos aprueba. Es verdad que bueno, la conferencia de presidentes se llegó al compromiso de que esa tasa de reposición para sanidad y educación iba a ser eliminada y que nos iban a permitir convocar plazas por encima del 100% de la tasa de reposición y, por lo tanto, podríamos convocar una OPE incluso más numerosa que la anterior. Pero todavía no se ha materializado, todavía la tasa de reposición se contempla en la ley de presupuestos, el presupuesto no está aprobado a nivel central y por lo tanto no podemos comprometer algo que no depende de nosotros, que depende del Gobierno central. Por cierto, la semana pasada quiero recordar que se solucionó uno de los grandes problemas de la sanidad de Castilla-La Mancha, era el famoso Hospital de Toledo. Y ya parece que con la licitación para poder continuar las obras en abril, aceptada, ¿qué valoración hace de todo este proceso? Bueno, pues vamos a ver, el Hospital de Toledo quizás sí, el más insigne y el buque de Castilla-La Mancha, el que tenía que ser el buque de Castilla-La Mancha, hospital de referencia para la gran mayoría de especialidades, junto con Albacete, ha tenido... no sé si decir mala suerte, ¿no? Es una obra que se inició ya hace muchos años, que se paralizó en el año 2012 por motivos que desconozco y que no logro alcanzar, porque era un hospital que estaba presupuestado y que además contaba con la dotación económica en base a un crédito del Banco Central Europeo y por lo tanto no sabemos cuáles fueron los motivos para paralizar aquello. En el año 2015, año electoral, en marzo, casi en puertas de las elecciones, se decide relanzar el proyecto y rápido, en 2 meses prácticamente, se licita un nuevo proyecto que es un sistema de concesión, como muchos hospitales de Madrid que ya conocen, y se licita un nuevo proyecto que reduce drásticamente la superficie a construir en ese hospital, que si usted lo ve por allí está ya construido prácticamente, pero se reduce la superficie y se reducen los servicios sobre todo. Y nos encontramos con un proyecto que los profesionales no quieren, a los que no les gusta, y cuando realmente bajamos a los planos a mirar por qué no gusta a los profesionales, por qué nos llega tanto ruido y por qué los profesionales quieren modificar ese proyecto, nos encontramos que realmente hay servicios que incluso disminuyen su capacidad con respecto a la situación actual, como puede ser, por ejemplo, el servicio de UBI. La UBI del nuevo Hospital de Toledo se había licitado para 44 puestos cuando en la actualidad ya tiene 52. Luego reducía su espacio y si además contamos con que iba a aumentar su cartera de servicios, pues era un servicio totalmente insuficiente. Nos encontramos espacios como una planta de obstetricia que tenía habitaciones dobles, cosa que hoy es casi impensable. Quizá una de las cosas que a mí más me llamó la atención por anacrónica fue encontrar una sala de dilatación para partos común, con 16 puestos en camillas, pero en una sala como este estudio que era común. Realmente tenía muchos problemas, quizá no fruto de la intencionalidad de nadie, pero sí fruto de las prisas o de una necesidad electoral dada en un momento dado. Durante este año hemos intentado, con la misma empresa, porque resolver el contrato era imposible, llegar a un acuerdo sobre hasta dónde podíamos modificar ese proyecto de la mano de los profesionales y hoy por fin, la semana pasada, y por eso se habrán hecho eco, el Ayuntamiento de Toledo nos ha dado licencia, además en un tiempo récord. Se lo tenemos que agradecer a los técnicos del Ayuntamiento de Toledo porque en prácticamente mes y medio, 2 meses han hecho la revisión de todo el proyecto para podernos dar licencia. Todo Toledo está soñando con ver pronto ese hospital y los técnicos del Ayuntamiento de Toledo no son una excepción y por lo tanto el hospital va a ser ya una realidad. Pero sí es verdad que ha sido un camino difícil porque hacer un modificado en un modelo de concesión, yo no sé si alguna comunidad lo ha conseguido, yo creo que nosotros lo hemos conseguido y yo me congratulo por ello y dar la enhorabuena a los técnicos, sobre todo del SESCAN,
que han trabajado en ello. Preguntaban también si hay con ese buen puerto al que se ha llegado, si hay una fecha aproximada para que la gente de Toledo pueda empezar a acudir a ese. Pues son 24 meses de construcción, ya la licencia la tienen ya y me imagino que la financiación empezará y en abril empezarán las obras, por lo tanto a partir de ahí 24 meses las cuentas son fáciles de echar. Es algo... El propio modelo hace que la empresa sea la principal interesada en que el proyecto acabe cuanto antes, puesto que no empezarían a cobrar los cánones hasta que el hospital no estuviera en marcha y por lo tanto yo sé que van a ir a toda velocidad cumpliendo plazos, luego 24 meses a partir de abril. Siguiente de los temas es un tema común y muy comentado. El caso de Castilla-La Mancha sería una de esas comunidades, dispersión y envejecimiento poblacional, dos factores clave que apunta aquí uno de nuestros lectores. ¿Cómo está afrontando el SESCAM estos desafíos demográficos? Bueno, vamos a ver, la dispersión es un mal de Castilla-La Mancha, no es un reto actual, es un mal endémico, ¿no? Porque no vivimos la misma situación demográfica, evidentemente, que la Comunidad de Madrid. Tenemos, para atender a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, una red de atención primaria muy buena. Tenemos 200... me equivocaré probablemente porque con las cifras hoy creo que son 212 centros de salud, más de 1.100 consultorios locales que atienden las necesidades de atención primaria de toda la población. Es verdad que la baja densidad de población hace que los recursos de especializada o de hospitalaria puedan estar en algunos casos lejanos, muy lejanos a los pacientes, puesto que ahí sí que buscamos una agregación de casos. Y por lo tanto nosotros tenemos 12 CDTs que ya vienen de principios de este siglo, 12 CDTs que son centros de diagnóstico y tratamiento donde trasladamos las carteras más básicas de los hospitales a zonas rurales pero de núcleos poblacionales grandes. Esos 12 CDTs realizan ya pruebas diagnósticas y hemos hecho un plan de revitalización porque durante estos 4 años anteriores se estuvo desamortizando y descapitalizando y desamortizando la cartera de servicios de estos centros y nosotros hemos iniciado un plan de revitalización para acercar a las zonas rurales y a las zonas más dispersas la atención especializada y las pruebas diagnósticas. Como además tenemos una red de imagen para pruebas diagnósticas que quizás es una de las mejores que hay en el territorio nacional, que nace de nuestro proyecto Iconos, que es para nosotros un icono, nunca mejor dicho, del servicio de salud, y los hemos conectado a todos en red. Teníamos 7 iconos diferentes, pero hemos conseguido ya unificar y normalizar todas las versiones distintas de iconos que había en las distintas áreas de salud y en las distintas provincias, y por lo tanto trabajan en red de manera que hoy puedo hacer yo en el CDT de Tarancón un escáner y informarlo en Guadalajara o informarlo desde el Hospital de Talavera. Acercar la asistencia al ciudadano, aunque el recurso más preciado, que es el recurso humano de radiólogo, pueda estar en este momento en una zona lejana, pues es uno de los ítems que queremos marcar, la telemedicina. También tenemos otros proyectos, como es el DERCAN, de transmisión de la imagen dermatológica con los hospitales, y con el trabajo en red creo que podremos suplir estos problemas de dispersión que tiene, por supuesto, nuestra comunidad. La segunda parte... Le decía, por ejemplo, un dato curioso fue en Fuenlabrada, y esto le gusta mucho, recordaba a nuestro consejero, le gusta recordarlo, porque es así. En Fuenlabrada, con 5 centros de salud, atiende la misma población que el SESCAM atiende en Cuenca con 36 centros de salud. Pero es un tema de dispersión que es inevitable.